en nombre de la Real Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate, que como hermano mayor presido. Gracias a todos los medios de comunicación por su labor, no solo en este momento, sino también por el apoyo que desde las hermandades recibimos todos los días. Me acompañan en la mesa don Luis Moya Conde, teniente alcalde de la ciudad, doña Mary Jodar, presidenta de la agrupación de Hermandad y Cofradías, don Juan Antonio Marín Ríos, director del Centro Penitenciario de Jaén, don Andrés Padilla Cerón, académico del Centro de Estudios Linarenses e investigador de la historia local, y don Francisco Hidalgo Romero, secretario de la Hermandad y pieza clave en la labor realizada durante este tiempo, y que gracias a su empeño y afán de trabajo por la Hermandad, una petición que me realizase durante la toma de posesión de su cargo como vicesecretario en aquellos momentos, hoy se hace realidad. Muchos actos, celebraciones, momentos de la Semana Santa de Linares nacen, transcurren en el tiempo y con el paso de los años se convierten en tradiciones. Tradiciones que por desgracia muchas de las mismas desaparecen y con gran acierto algunas de ellas se recuperan. Esta feliz circunstancia es la que hoy nos reúne aquí. De nuevo, y tras un paréntesis de 45 años, vuelve la Cofradía de Jesús del Rescate a su tradicional costumbre de liberar un preso durante la procesión del Jueves Santo. Esta tradición de solicitar y obtener el indulto a un reo se llevaba efectuando desde 1897, año en que se fundó nuestra cofradía, y finalizó en 1967 con el cierre de la prisión de partido, siendo una de las primeras y más antiguas hermandades, junto con la de Jesús el Rico de Málaga, en recoger estas costumbres en su sagrado estatuto. La liberación va a ser posible gracias a que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que concede un indulto especial con motivo de la festividad de la Semana Santa al recluso cuyas iniciales ya son de todos conocidas. Dicha persona cumple condena en la prisión provincial de Jaén y la medida se ha acordado con todos los informes favorables y según la legislación vigente aplicable a los indultos, por concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública. La recuperación de esta costumbre tuvo un solo intento allá por los años 94-95 y más tarde no se volvió a trabajar porque según las consultas que se llevaban a cabo en la hermandad era prácticamente imposible. Pero en ese margen de posibilidad y gracias a la firme voluntad de la Junta de Gobierno y directiva de la Cofradía del Rescate y al empeño de varias personas, hoy la recuperación de esta tradición se ha realizado. Los primeros pasos de este proceso, de este largo proceso, se iniciaron el 11 de mayo del año 2011, en una entrevista entre el secretario de la Cofradía, don Francisco Hidalgo, con el señor comisario de Policía, don Jesús Cobo, quien nos asesoró y señaló el camino para que el proceso llegase a buen fin. El día 17 de junio, el secretario de la Hermandad se pone al habla con don Rafael Ochoa, funcionario del Juzgado de Linares y gran cofrade, para que en la medida de lo posible localizara antiguas órdenes de libertad o cualquier otro documento relativo a los recursos que en su momento se liberaban. El día 21 de junio, y por mediación de la competente periodista doña Celeste Cruz, redactora en ese momento del semanario Viva Linares, la Secretaría se pone en contacto con don Andrés Padilla Cerón, que es consejero académico del Centro de Estudios Linarenses e investigador de la historia local, solicitando cualquier tipo de documentación relativa a los indultos que tramitaba antiguamente nuestra cofradía. Se dio, además, la feliz circunstancia de que nuestro amigo Andrés estaba elaborando por aquellos días un trabajo sobre la presencia de la Orden Trinitaria en nuestra ciudad, por lo que el tema le suscitó gran interés, al ser nuestra cofradía objeto de sus investigaciones. Posteriormente, el día 26 de julio, se lleva a cabo la primera de una serie de entrevistas con el director de la prisión de Jaén, el señor don Juan Antonio Marín. Tras una exhaustiva búsqueda en varios archivos locales y provinciales, llevada a cabo por don Andrés Padilla y también por el investigador don Juan Manuel García, se pudo aportar suficiente documentación en donde se demostraba que la liberación de uno o varios reos durante la procesión del Jueves Santo había sido una constante en nuestra cofradía desde su fundación en el año 1897 hasta el año 1968, ya que, como anteriormente decíamos, se cerró la prisión de partido. Con toda esta documentación, más la reseña histórica, se confeccionó un completo dossier que fue enviado al Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo, se unieron al dossier las adhesiones de diversas instituciones y organismos de la ciudad, el señor alcalde, el comisario de policía, la agrupación arciprestal de Hermandad y Cofradía, el párroco de Santa María y director espiritual de la Hermandad, Cámara de Comercio y algunas otras más.
Todo este amplio y completo dossier fue enviado al citado ministerio, así como a instituciones penitenciarias, con fecha 7 de octubre de 2011. Una vez recibido por los organismos competentes, se acusó recibo de los mismos y fuimos felicitados por la cuidadosa presentación del documento, así como la esmerada exposición del asunto y la completa colección de reseñas y escritos, tanto antiguos como contemporáneos, según reza en una de las cartas recibidas por la hermandad. Tras algunas semanas de trámite, se envió la solicitud formal de indulto, suscrita por el hermano mayor, el día 12 de diciembre, a favor del citado recluso, que cumplía, como ya saben, condena en la prisión provincial de Jaén y que contaba con informes favorables de dicho centro. Tras recabar el servicio de indulto del Ministerio de Justicia el oportuno informe a la prisión, tribunal sentenciador y demás partes, se remitió toda la documentación al citado ministerio. La decisión del Consejo de Ministros del pasado día 23 de marzo se ha tramitado según la legislación vigente aplicable a los indultos, por concurrir para ello en razones de justicia, equidad o utilidad pública. Y en la tramitación del expediente se ha recabado y tenido en cuenta los informes favorables elaborados por todas las partes. Hay que decir que el presente indulto no habría sido posible sin el apoyo incondicional que nos han prestado tanto el director del centro penitenciario, don Juan Antonio Marín, como el subdirector de la misma, don Juan Mesa, así como nuestro amigo Andrés Padilla, el cual ha redactado los textos del dossier, tramitación del expediente, así como los escritos que se han remitido a los distintos organismos y nos ha asesorado sobre los pasos a seguir. De igual modo, reiteramos nuestro reconocimiento a don Rafael Ochoa, funcionario de los juzgados de Linares, y a don David Oñoro, procurador de los tribunales de Linares. Ambos han propiciado que los trámites que se habían de seguir se realizaran con la mayor agilidad posible. De igual modo, agradecemos la ayuda prestada por los funcionarios del Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén, que con su secretaria al frente han dado toda clase de facilidades para que el feliz término del expediente haya sido una realidad. Destacar el que uno de los factores que más ha influido en la consecución de recuperar esta tradición haya sido el hecho de venir reflejado en los sagrados estatutos originales de 1897, en los que consta la celebración de dicho acto y de los cuales se ajustaron la copia dentro del dossier enviado a los distintos ministerios. Desde la Cofradía del Rescate de Linares nos congratulamos de que por fin se haya podido recuperar una tradición de la Semana Santa linarense que desapareció hace 45 años. Al mismo tiempo, animamos al resto de hermandades de la ciudad a que recuperen y o fomenten en la medida de lo posible aquellas tradiciones que les son propias y que nunca debieron de haberse perdido. Asimismo, queremos felicitar al beneficiario del indulto y consideramos la medida como una demostración de que la reconciliación y la reinserción social, ideales de la confraternidad de hermandades trinitarias a la que pertenecemos, son posibles y deseables. Igualmente, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la prisión provincial de Jaén en cuantas actividades culturales y talleres tengan lugar. En este sentido, ya se ha realizado el primer envío de un lote de libros y revistas de temática linarense con destino a la biblioteca del centro penitenciario, unido a la donación por parte de la Biblioteca Municipal de Linares con otro lote de libros variados, en los que ha sido la primera de una serie de colaboraciones que esperamos que se vayan materializando en el transcurso de los próximos meses y poder celebrar algunos actos que se tenían programados y que por razones del centro aún debemos estudiar para poder llevarlos a cabo. Yo, para finalizar, en este momento le voy a pedir a don Andrés Padilla que nos hable de la historia en torno a la hermandad y a la liberación del preso. A continuación le vamos a ceder la palabra al señor director de la prisión provincial, a la señora presidenta de la agrupación de hermandades y cofradías y a don Luis Moya, teniente de alcalde. Yo finalizo diciendo que un hermano va a ser liberado, recibirá el perdón que le otorga el mismo Jesús, Jesús Dios, porque es muy grande en misericordia y no nos trata como merecen nuestros pecados. El corazón de este hermano quedará agradecido como el nuestro, gracias al trabajo y al empeño de todos los que lo han hecho posible. Gracias. Algunas pinceladas históricas. La Cofradía del Rescate, como bien ha dicho su hermano mayor, se funda en el año 1897. En ese año había en Linares tres tipos de cárceles. Estaba la prisión de partido, que fue la consecuencia de que Linares fue nombrada cabeza de partido judicial. Estaba en esta prisión
de partido se cumplían penas de arresto mayor de hasta 6 meses. Después estaba la cárcel municipal, que es mucho más antigua y en la cual se cumplían penas de arresto menor. Y después estaba una prisión correccional, que era el resto de una prisión que tuvo Linares hasta el año 1892, cuando llegó a tener un juzgado de lo criminal, que es el equivalente al actual juzgado de lo penal. En esta cárcel correccional, es curioso, que se podían cumplir penas de hasta 6 años de cárcel. O sea, en Linares pudieron llegarse a cumplir penas de 6 años hasta el año 1909, que se cerró. Bueno, luego, por desgracia, o por suerte, eso no se sabe nunca, la prisión de partido de Linares se cerró en el año 1967, en diciembre, y lógicamente la costumbre de liberar a un preso de esa cárcel, pues, en principio tuvo que suspenderse porque ya no había, bueno, pues ya no había un sitio donde poder sacarla. En cuanto al origen de la tradición o a los fundamentos legales o a los privilegios que pudiera tener la cofradía del Rescate, de hecho, el único del que hay constancia de que haya privilegio es la famosa cofradía de Málaga de Jesús el Rico, que tiene un real privilegio escrito por Carlos III, que Su Majestad el Rey Juan Carlos I ratificó en el año 1976. Sin embargo, la cofradía de El Rico no menciona este privilegio o esta facultad hasta los estatutos que redacta en el año 1877. El resto de cofradías españolas que también liberan presos no son tan antiguas como El Rico, ni tan antiguas como nosotros. De hecho, las que se han investigado, esta prerrogativa o esta costumbre la tienen desde finales de la Guerra Civil hasta ahora. Por tanto, el Rescate de Linares, yo pienso, por lo que he investigado, lo que humildemente he investigado, que junto y con los debidos respetos y la debida cautela, junto con la cofradía de Jesús el Rico de Málaga, supone un caso excepcional dentro de las hermandades españolas. Primero, por la antigüedad. No hemos encontrado ninguna cofradía que de forma continuada y de forma continuada en el tiempo sea tan antigua en su costumbre de liberar presos como es la cofradía del Rescate. Y luego también una circunstancia muy importante es que se recoge de forma pormenorizada en los estatutos, en sus primeros estatutos del año 1897, esta facultad y hasta la forma de liberarlo. Téngase en cuenta que el Rico solamente lo había recogido 20 años antes, con lo cual, bueno, dentro de nuestra humildad, pues bueno, estamos dentro de la misma línea. En cuanto al origen de esta tradición, hay muchas versiones. Hay alguien, bueno, se podría pensar que es porque por pertenecer a la cofradía del Rescate, por ser una hermandad trinitaria, que en realidad los trinitarios se llaman, su nombre oficial es Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos, pues se puede pensar que lógicamente por pertenecer a esa confraternidad pues se tiene esa prerrogativa. Bueno, esa sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder liberar presos. Luego también, bueno, lógicamente la cofradía del Rescate tiene el título de real, otorgada en 1904 por el rey Alfonso XII, y también hay que tener en cuenta que la cofradía del Rescate se hizo a imagen y semejanza de la de Baeza, que también tenía la prerrogativa. Es decir, con este cúmulo de historia o este cúmulo de antecedentes se podría pensar que de ahí le viene la fuerza o la costumbre al Rescate para poder liberar presos, que por otra parte se hacía con todas las de la ley, con todos los formalismos, puesto que en los estatutos se dice claramente que la liberación se haría previa autorización del juez de primera instancia o municipal. A lo largo de los años de existencia de la cofradía del Rescate, la figura jurídica para liberar al preso han sido varias. Bueno, se ha podido pasar desde el indulto concedido por el Consejo de Ministros, y en alguna época, sobre todo en la última, por lo que se hacía era un levantamiento del arresto gubernativo. ¿Qué eran los arrestos gubernativos? Pues si alguno tiene alguna edad, sabrá que antiguamente los gobernadores civiles podían encarcelar según qué personas durante 15 días, que eran las famosas quincenas. Entonces, lo mismo que lo encarcelaban, pues lo liberaban. Entonces, bueno, pues una de las formas que tenía el Rescate de poner en libertad a un preso era mediante el levantamiento de los arrestos gubernativos y también mediante indultos que también se han hecho.
En cuanto a la ceremonia, está claro que se venía celebrando desde que la cofradía se constituyó, y en la prensa vienen muchas referencias. Por ejemplo, en el diario de Linares del año 1913 se habla de lo siguiente: a la puerta de la cárcel donde se verifica la ceremonia de la libertad de un preso. En el noticiero del año 1919 se dice: a la cárcel donde se celebrará la tradicional práctica de liberar a los presos que se señale. Luego, por ejemplo, tras la guerra civil, la cofradía se reconstituye en el año 1949-50 y ya también tiene esta prerrogativa. De hecho, en la revista Linares de marzo del año 1952 se dice: concediéndole valiosos privilegios, entre ellos el de sacar un preso de la cárcel que acompañaba después al Cristo de Rescate, tradición que aún hoy continúa. Y la última referencia antes de esta feliz recuperación se tiene en el diario Jaén del año 1966, en donde se dice: a las 8:30 de esta noche se espera la salida del antiguo Paso del Rescate, cuya cofradía antiquísima desfilará desde Santa María, y a su paso por la prisión de partido recogerá un recluso que queda en libertad, como es tradicional en esta fecha. En cuanto a la ceremonia que se hacía antiguamente, pues claro, se liberaba y había una ceremonia donde se exteriorizaba, donde se manifestaba pues, ese perdón, esa libertad. Y tal y como la recogen los estatutos, era de la siguiente manera. Voy a tratar de ser lo más breve y ameno posible. A la puerta de la cárcel pública, en cuyo sitio se detendrá al efecto de la ceremonia siguiente: previa autorización del juez de primera instancia que haya dictado el auto de libertad a favor de algún reo, se constituirá la imagen sagrada de nuestro Padre Jesús del Rescate en la puerta de la cárcel, dando frente a la lonja de la iglesia. En esta actitud, el señor cura párroco, el alférez de la cofradía y el hermano mayor de la misma, acompañados del alcalde o concejal que presida, penetrarán hasta la puerta de la reclusión. El señor director del establecimiento sacará el reo indultado, que acompañado de los citados señores y con grillos puestos, eran los grilletes, llegará a colocarse delante de la imagen. Por el director se leerá el auto de libertad. Acto seguido le serán quitados los grillos que se colocarán sobre el trono del Señor. El preso se colocará de rodillas, dará gracias y, recibiendo un escapulario que le impondrá el señor cura párroco, cuyo escapulario irá pendiendo de las manos de la imagen, marchará nuevamente la procesión, yendo el preso delante de la imagen por las calles. Bueno, y ya se dice el recorrido. Era tal y como se hacía antes y siguió haciéndose hasta la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, pues bueno, el acto se puso un poco más sencillo. Era el fiscal o el hermano mayor el que leía el acto, el que leía la puesta en libertad. Y ya por último se cantaba lógicamente en Andalucía es lógico que se canten saetas, y aprovechando esta liberación del preso se solía cantar, y ya con esto acabo, una saeta cuya letra es muy significativa, iba dirigida al rescate y decía lo siguiente: Padre mío del rescate, echa la vista al rastrillo y mira a este desgraciado entre cadenas y grillos. Y así terminaba la liberación, y bueno, hasta que el año 67 se cerró la cárcel, esta ceremonia dejó de hacerse. No se optó, creo que con buen criterio, con hacer un acto simbólico, porque claro, si no había presos era tontería hacer simbolismo. Hasta que ahora, pues bueno, gracias al empeño sobre todo del amigo Paco, de Francisco Hidalgo y por supuesto del hermano mayor y del personal de la prisión de Jaén y de los juzgados, pues se ha conseguido, y con mi humilde ayuda, de la cual me siento muy orgulloso, pues se ha conseguido que se pueda liberar un preso, y esperamos que sea por muchos años y que esta tradición no decaiga. Muchísimas gracias. Aquí todos los honores son para el hermano mayor, los responsables de la cofradía, y para todos los cofrades de la cofradía del Rescate, esta histórica cofradía, ¿no? Y no pueden ser de otra forma que mis primeras palabras sean de felicitación para el hermano mayor y todos los responsables, que me consta que se han dejado la piel, porque no es fácil después de 45 años estar en suspenso esta tradición, que la hayan retomado, y además no habiendo prisión en Linares, como la hay, ¿no? Porque yo creo que eso es bueno, que no haya prisión. Ojalá y prisiones hubiera ninguna, ¿no? A nivel nacional, pero desgraciadamente pues las hay, y aquí no había, y a pesar de eso ellos, con su esfuerzo y su trabajo, han conseguido que esto vuelva a recuperarse. Como decía él, pues mantuvimos una reunión hace ya muchos meses. Al principio me comentaba que no lo veían muy fácil, siempre hemos tenido fe, ellos sobre todo, y todo el trabajo y todos los honores, y de lo cual tenéis que sentir muy orgullosos, pues ha sido de los responsables. También yo quiero aprovechar
para agradecer la colaboración, que ya, como él bien dice, han empezado esa colaboración con el centro penitenciario, y desde luego para nosotros todo aquello que contribuya a la reinserción de los presos siempre lo vamos a agradecer, ¿no? Como ustedes saben, pues tenemos la suerte de contar con muchísimos voluntarios en el centro penitenciario, entre los cuales hay mucha gente de aquí de Linares, que sacrifica sus fines de semana para ir allí y poder estar con los internos, porque simplemente con que sea hablar con ellos, pues ya es un respiro para el interno, ¿no? Y entonces no tenemos más remedio que darle las gracias, porque para nosotros es una satisfacción que haya gente que crea en la reinserción, como creemos los penitenciarios, y bueno, y que colabore en ello. La puesta en libertad y la liberación de este interno, pues es una muestra más de esa reinserción, ¿no? Porque es otra vía diferente, pero al fin y al cabo es una vía, porque lógicamente el interno que ha sido indultado es un interno que tiene un perfil adaptado, un perfil de conducta muy bueno, y bueno, en su vida tuvo un tropiezo, llegó a la cárcel, que puede ser cualquiera de nosotros, por cualquier razón podemos entrar, pero yo espero que una vez que sea liberado, el próximo jueves, pues este interno se reintegre a la sociedad y que no le pongan más pegas que aquellas que se puedan derivar de su capacidad de trabajo o lo que sea, pero que no esté siempre sobre sus espaldas que estuvo en prisión un día, ¿no? Cometió un delito, lo ha cumplido y ya vuelve a la sociedad y es un ciudadano más. Tampoco hay que tenerlo toda la vida ya encasillado ahí. Digo esto porque sé que hay gente que sale de prisión y que por desgracia pues al poco tiempo vuelve. Y cuando se le pregunta por qué ha vuelto, dice porque en la calle nadie le oferta trabajo sabiendo que está de prisión. Es una familia, pues es un interno que tiene familia y tiene que comer y vivir, ¿no? Quizá esta siempre recurre a la solución más fácil, pero bueno, es verdad que es un hándicap para ellos y por eso nosotros intentamos siempre defender esto. Y bueno, y simplemente pues agradecer también que nos hayan invitado a este acto, que nos sentimos muy orgullosos y muy honrados. Muchas gracias a todos. Por recuperar una tradición que creemos que es importante en la Semana Santa de Linares, y únicamente deciros desde la agrupación que el esfuerzo, el trabajo y tanto trabajo promovido desde la fe y por las ganas de continuar acaban teniendo siempre su recompensa, y hoy es un día que la hermandad debe de recordar como un día en el que tanto Paco como Juan y como todos los hermanos del rescate vieron que se cumplía uno de sus proyectos, y un proyecto que les había costado mucho trabajo, y cuando las cosas cuestan trabajo siempre uno las valora mucho más. Es un día que hace historia y aún más la hará el Jueves Santo. Desde la agrupación, de nuevo, nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Hasta el año 67, pues sí, se estuvo haciendo aquí a Linares. Evidentemente yo no lo he visto, por edad, pero sí es verdad que en la retina de muchísima gente que hoy vive, gente de la cofradía, pues que vio hasta el año 67 cómo se hacía este acto en la antigua prisión de Linares. Vaya a recuperar una tradición. No vamos a poder recuperar todo, porque evidentemente Linares ya no tiene cárcel, pero como el edificio existe, pues yo creo que el ayuntamiento lo único que puede ofrecer es ese edificio que es de los linarenses, para que podáis seguir recuperar lo máximo posible esa tradición. Yo creo que nuestra oferta está ahí. Yo sé que además, seguro que lo habéis ya planteado en vuestra Junta de Gobierno, y yo creo que para que la tradición se cumpla enteramente, pues ofrecemos que se siga haciendo como se hacía antaño hasta el año 67, esa liberación desde la antigua cárcel, que como sabéis es un edificio que ya está recuperado, y que qué mejor sentido que pueda tener que el seguir recuperando esa tradición. Se ha recuperado el edificio y va a coincidir también con la recuperación, yo creo, de una muy buena tradición que habéis recuperado. Jesús trajo un mensaje de salvación, de reinserción también, y vosotros con esto, recuperando esta tradición, liberando también a este preso que ha sido indultado gracias a vuestra aportación, pues recuperáis también un sentido primordial que tenía también la cofradía. Así que yo estar orgulloso del trabajo que habéis desempeñado todos los miembros de la cofradía, el empeño que ha tenido el secretario en recuperar esta tradición, la ayuda inestimable de periodistas, de la Cámara de Comercio, de hermanos de la cofradía, de Andrés, y entre todos pues habéis podido recuperar una tradición que yo creo que
que es bueno y que enriquece la Semana Santa, y que desde luego quien más se va a enriquecer ese día es esa persona que va a ser liberada. Así que buenas noches, que tengamos todos y todas una muy buena Semana Santa, que nos veamos en la calle y que, como decía Juan, sigamos recuperando tradiciones dentro en el seno de nuestras cofradías. Muchísimas gracias.